Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro sobre el sacramento de la confirmación. El día de hoy vamos a platicar sobre dos temas fundamentales. El primero es el concepto sacramento, vamos a entender de dónde viene su raíz etimológica, cómo entiende la Iglesia la palabra sacramento y cuál es, digamos, el sentido en que nosotros podemos entender el concepto sacramento dentro de la teología. Y en el segundo momento vamos a tratar de platicar sobre cuál es la gracia fundamental del sacramento de la confirmación. Bien, en el primer momento, la palabra sacramento viene del latín sacramentum, que literalmente quiere decir un momento sagrado, y nosotros podríamos entender como la irrupción de lo sagrado en la historia. Y aquí lo que tenemos que entender normalmente es la irrupción de Dios en la historia de la humanidad, y es una irrupción salvífica, es una irrupción para salvarnos. Dada esta interpretación del concepto sacramento, entonces la palabra sacramento vendría a significar podríamos de muchas cosas, y nosotros lo que aquí queremos entender por la palabra sacramentos, dos conceptos análogos. Primero, Cristo es sacramento del Padre. Efectivamente, Cristo es una irrupción de Dios en la historia. Dios entra en la historia de la humanidad para salvarla por medio de Jesús de Nazaret. Y por tanto, Jesús es una irrupción. Jesús hace presente al Padre, a Dios, en la historia. Y lo hace para salvarnos, ¿verdad? Pues para eso ha venido Cristo al mundo, para salvarnos, para que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. La segunda gran forma de entender el concepto sacramento dentro de la Iglesia es que la Iglesia misma es sacramento de Cristo. Así como Cristo hace presente a Dios en la historia para salvarla, como una irrupción de Dios, como una irrupción salvífica de Dios en la historia de la humanidad, así Cristo también así también la Iglesia es irrupción continua y permanente de Dios en la historia. Y cuando nosotros hablamos aquí de Iglesia, no hablamos del padrecito y de la monjita, hablamos de todos nosotros, los que por el bautizo formamos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, todos nosotros somos presencia, o deberíamos ser presencia de Dios, presencia salvífica, salvadora de Dios en la historia de la humanidad, en la historia de las personas que se encuentran con nosotros por el camino. Bien, estos son los dos conceptos análogos. Y luego nosotros vamos a entender la palabra sacramento de cuatro maneras, en cuatro vías. Bien, cuando hablamos de sacramento hablamos de ritos. Y estos ritos son acciones instituidas por Cristo. Es decir, los sacramentos encuentran su fuente, su base, su fundamento en las acciones salvíficas de Cristo. También entendemos por sacramento signos significativos que realizan lo que significan, es decir, signos que transmiten un significado y un significado importante y que al momento de realizarse realizan una gracia que es la que significan, es decir, aquel significado que transmiten, aquel contenido que transmiten, se realiza, se actualiza en el momento en el que se hace ese signo. Son acciones de Dios y del ser humano, es decir, en ellas está presente la gracia de Dios que posibilita el sacramento, pero también el ser humano que realiza el sacramento, y acompañan al ser humano a lo largo de la historia. Y estas son las formas en las que podemos entender la palabra sacramento dentro de la Iglesia. Pero ahora, digamos que cada sacramento tiene una gracia particular. Y esa gracia la recibe del misterio pascual de Cristo, muerto y resucitado. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la gracia particular del sacramento de la confirmación? Pues la gracia particular del sacramento de la confirmación la podemos entender de dos maneras. Una que es descendente, que es de Dios al ser humano, y la otra que es ascendente, que es la respuesta del ser humano a la acción de Dios. Y descendente, de modo descendente, aquí lo que decimos es que Dios confirma la gracia de la fe en la persona. Esto es lo que realiza el sacramento de la confirmación. Dios envía el Espíritu de su Hijo Jesús para que, habitando más plenamente en la persona, esta persona tenga la facultad de abrirse a la revelación de Dios, creer en esa revelación.
adherirse a esa revelación. Y la segunda forma es la forma ascendente, la respuesta del ser humano a Dios. Y esta respuesta del ser humano a Dios es: el ser humano confirma su adhesión al misterio de Cristo, al misterio de Dios, mediante la fe. Y por eso este sacramento nosotros lo conocemos como el sacramento de la confirmación, porque hay una doble confirmación. La confirmación del don de la fe que Dios hace en la persona, y la confirmación de la adhesión a esa fe que el ser humano hace en respuesta al don de la fe que Dios ha suscitado en sus corazones. Bien, de esto era de lo que hablábamos la semana pasada. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Un abrazo.